Buenos días, Rebeca. Buenos días, José. Que un gustazo estar aquí contigo hoy. También. Sí. A ver, mira, para empezar, que estoy un poco constipado, eh, a mí me apetece saber un poco por qué estás trabajando en UNICEF. A ver, yo trabajo por UNICEF porque creo en la misión, ¿no? Al final, el mandato de UNICEF como agencias de Naciones Unidas es de proteger los derechos de la infancia, ¿no? De proteger a los niños y niñas, y en particular yo trabajo en el ámbito de salud, y ahí para mí es poder luchar para que cada niño y niña tenga el derecho de cumplir 5 años, que no sea un tema de salud que le prevenga ese quinto cumpleaños. Es algo muy bonito, ¿no? Es algo que me conlleva, que me... Y sé que al final es un poco, no sé, que decirlo muchas veces es decir, uy, qué contestación, hay un poco ahí, no sé si decir un poco cursi, ¿no? Pero es que es verdad, me despierto cada mañana diciendo, jo, qué suerte poder trabajar por esto, porque lo creo, ¿no? Lo creo por dentro, lo llevo conmigo y lo he llevado desde el principio de mi carrera. He trabajado en diferentes ONGs, en diferentes espacios, y he tenido siempre la suerte de poder trabajar en este tema en general, ¿no? Intentar mejorar el mundo, en particular con acciones o humanitarias o de salud, etc. Fíjate, se habla mucho en estos mundos de Dios del ámbito empresarial, se habla mucho del propósito. Y te escucho hablar y fíjate, me parece más poderoso que el propósito la propia vocación de la persona, ¿no? Y hay un punto que te escucho y insisto, más allá de propósitos, lo que se ve es una vocación clarísima, ¿no? Por el cuidado de la infancia, ¿no? De los críos. Em, Va a haber un foro en Madrid el año que viene sobre el tema de la neumonía infantil. Pero, eh, ¿por qué un foro mundial sobre neumonía infantil? Lo primero, ¿por qué? Sí, a ver, va a ser el segundo foro mundial, y la neumonía, estamos muy habituados ahora de escuchar sobre la neumonía, ¿no? Especialmente con estos tiempos pandémicos que seguimos viviendo. Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que la neumonía infantil es la causa infecciosa que sigue, la enfermedad infecciosa que sigue matando a muchísimos niños y niñas. La causa primera de esa mortalidad infantil por enfermedades infecciosas. Cada año, justo ahora, publicamos datos para el Día de Neumonía, que ocurrió a principios de noviembre, que 700.000 niños y niñas mueren por esta causa, ¿no? 700.000 niños y niñas que no llegan a ese quinto cumpleaños porque son todos niños y niñas menores de 5 años. Y al fin y al cabo, si vas haciendo un poco la estimación por trámites de tiempo, son que cada 45 segundos muere un niño o niña por esta causa. Entonces, este foro trata de utilizar diferentes aliados potentes, voces potentes que estudian, trabajan este tema, juntarse todos para alzar la voz y decir que esto sigue siendo un problema que se puede prevenir muchas veces, ¿no? Que hay maneras de prevenir la neumonía infantil, no solamente antes de tener esa enfermedad con vacunas, pero también luego. eh, y ahí la razón más grande. Y también utilizar todo lo que se ha hecho en estos tiempos pandémicos, ¿no? O sea, ha habido muchas cosas que al raíz de esta pandemia el mundo global, especialmente de salud global, ha hecho para mejorar las respuestas, mejorar los sistemas de salud por todo el mundo, y al fin y al cabo se tiene que utilizar también para esta causa, ¿no? Porque desafortunadamente lo que ha pasado y lo que hemos visto es que esta pandemia eh, ha puesto de lado a los niños y niñas en muchas causas, y una de ellas es en esta lucha contra la mortalidad infantil. La neumonía es una de esas enfermedades que nos deja visualizarlo mucho más claramente, ¿no? Podemos verlo todo. Fíjate, es una cosa que te quería preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido bueno, pues la maldita pandemia del COVID en relación
con el tema de la neumonía, ¿no? Porque, o sea, te soy sincero, yo la sensación un poco que me queda una vez más es que cuando hay temas relevantes que afectan a esa parte del mundo con más recursos, las cosas parece que son más fáciles, más rápidas y se toman las decisiones pues con mayor celeridad, ¿no? Pero, ¿qué aprendizajes sientes tú que se pueden sacar? Y no sé si se pueden aplicar, pero sí que se pueden sacar de cómo se ha gestionado la pandemia del COVID a cómo se podría gestionar o cómo se gestiona, no sé, seguramente que no es un nombre técnico, ¿no? Pero esta pandemia constante vinculada a la neumonía infantil. A ver, desde UNICEF, justamente a causa de este Día Internacional de la Neumonía, hace un par de semanas hemos hecho un llamamiento a gobiernos, ¿no? Que aceleren la acción por esta supervivencia infantil y pongan fin a las muertes prevenibles por la neumonía y otras causas. Y en particular lo comento porque uno de esos puntos que se ha dicho es que deberíamos aumentar la inversión tomando medidas deliberadas para aprovechar todo lo que se ha invertido en la COVID-19, ¿no? En particularmente el oxígeno, porque mucha gente no entiende que al fin y al cabo las causas, bueno, la neumonía más grave, ¿no? Necesita ese oxígeno también. Esos niños y niñas que al fin y al cabo tal vez no han llegado a un centro de salud a tiempo cuando era más tómate el antibiótico, etcétera, ven que la sangre y la saturación, el oxígeno está muy bajo y necesitan con urgencia ese oxígeno. Y ese oxígeno muchas veces en zonas muy remotas, ¿no? En zonas donde siguen viendo muchas muertes por esta enfermedad, donde es muy difícil llegar, ¿no? Es ahí justamente donde se necesitan esos servicios de oxígeno también. Y esta pandemia, especialmente desde UNICEF, se ha fortalecido mucho ese servicio, ¿no? Se ha podido llegar y se podía hacer diferentes fábricas de oxígenos en países donde antes no se había logrado. Entonces, desde UNICEF se está haciendo un llamamiento para eso, ¿no? Para al fin y al cabo utilizar esas inversiones ahora por esa mortalidad infantil. Y luego también recordar, ¿no? Recordar que estamos luchando contra una pandemia, pero a la vez también tenemos la Agenda 2030, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, donde se está pidiendo que menos de 25 muertes de niños menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos, y no se está logrando en muchos países, ¿no? Tenemos en cuenta que hay todavía, por ejemplo, 46 países donde no están la cobertura de la vacuna PCV no está llegando, ¿no? Que no está llegando al nivel necesario para que también ahí ciertas neumonías se puedan prevenir por esa vacuna, ¿no? Entonces tenemos que ir pensando en cómo también todos se han puesto de acuerdo, ¿no? Se han puesto las pilas muy rápidamente, se ha respondido y luego podemos, si quieres, también hablar sobre las vacunas en general también, ¿no? Todo lo que se ha hecho en eso, pero si se ha hecho, ¿por qué no hacerlo y seguir haciéndolo, ¿no? Porque una de las cosas que también más nos asegura un futuro donde todos estamos a salvo, ¿no? Donde todos los sistemas sanitarios sean fuertes y resilientes y puedan responder a una pandemia, son los sistemas que también puedan responder a esta neumonía infantil. Si siguen muriendo niños y niñas por esta causa, significa que ese sistema sanitario necesita mucho refuerzo. Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista y también invertir, ¿no? Invertir en esos sistemas sanitarios primarios, que son la esencia, ¿no? Son la esencia, que lo vemos aquí en España también, que tenemos una suerte del sistema que tenemos, pero también, bueno, ya estamos también viendo cómo la gente también está, bueno, se ha provocado muchos problemas también por la pandemia, se ha desbordado. Y si se desborda en un país como el nuestro, ¿cómo no en otros países, ¿no? Y
Y bueno, no me voy a enrollar más con esta respuesta porque podría seguir. Sí. Está claro, está claro. Ya me enrollaría yo, no te preocupes. Fíjate, es una cosa que te quería preguntar, pero de alguna manera yo creo que me la has respondido, pero me ha dejado así como un poco ahí latiendo, ¿no? Porque, o sea, la pregunta era, ¿por qué mueren allí los niños y aquí no? ¿No? Y hablabas del oxígeno, ¿no? O sea, todos necesitamos oxígeno para vivir, pero estos niños un poco más en un momento determinado, ¿no? Y varias cosas, ¿no? Al fin y al cabo, tal vez lo mejor que voy a hacer es empezar por todos los pasos, ¿no? Que pueden prevenir la neumonía y luego justamente el diagnóstico y luego el tratamiento, ¿no? Porque ahí hay muchos pasos y al entenderlo mejor nos damos cuenta de por qué ahí y aquí no, ¿no? Y también ese ahí y aquí es un tema que es muy fácil para luego podernos situarnos en la situación de esas personas, pero a la vez también toco un tema que para mí es muy importante, que al fin y al cabo somos todos, ¿no? Que desafortunadamente la pandemia nos ha mostrado eso, que un niño muera en una zona remota en Tigre a causa de la neumonía infantil significa que ese país no va a poder responder a un nuevo virus, ¿no? Rápidamente como debería y tiene el derecho de poder hacerlo, ¿no? Entonces, por eso yo aquí y ahí, esta pandemia nos muestra eso, la interconexión que hay entre estos sistemas y por eso tenemos que también invertir en ellos porque es esencial para que todos estemos bien y más que nada los más vulnerables, los niños y niñas, ¿no? Al fin y al cabo. Y aquí voy a comentar una historia de la última vez que estuve yo en Etiopía, en la zona justamente que estaba comentando, en Tigray, que está sufriendo mucho conflicto, que ha sufrido mucho conflicto últimamente, que ahí, bueno, la malnutrición es algo que está ocurriendo mucho. Entonces ya ahí si tienes niños y niñas que no reciben los alimentos necesarios o, por ejemplo, que no tienen madres que entienden que darles esa lactancia materna es esencial, ¿no? Todos los nutrientes que están entrando justamente en los primeros meses de su vida. Y hay madres ahí que todavía no pueden leer todavía, ¿no? Que al fin y al cabo la educación para ellos, digo también padres, ¿no? Porque vi varios padres que luego llevaban a sus hijos también a los centros de salud, no tienen todos los recursos, las herramientas para saber qué hacer. Cuando de repente su niño le sienten caliente, está respirando muy rápidamente, tiene una tos muy potente. Entonces aquí yo conocí a una trabajadora comunitaria de salud que se llamaba Zelalem. Me encantó poder hablar con ella. Había trabajado mucho en esta zona más remota y era de esa zona y había aprendido, ¿no? Tienen más o menos un año de formación y luego lo que hacen es que van a zonas donde muchas veces coches no pueden llegar, ¿no? Caminan hasta ahí, dan educación sobre estos temas para las madres muchas veces, porque al fin y al cabo es la madre que atiende más al niño o la niña. Y luego enseñarles, ¿no? Las señales claves de qué tienen que hacer, que tienen que ver y si ven esas cosas, qué hacer, ¿no? Y es muchas veces ir directamente al centro de salud, un centro de salud que tal vez les pilla 5 kilómetros, pero sin coche, ole, ¿sabes? Tienes que llevar a ti, a tu hijo, cargándole 5 kilómetros para llegar a ese centro de salud. Y yo, uno de los centros de salud que estaba visitando, conocí a Girmanesh, que trajo a su hijo de 2 años, Daniel, justo a tiempo, ¿no? Justo había visto todas esas señales que le había comentado la trabajadora comunitaria de salud, estaba respirando muy rápidamente, la tos no se le iba y también había notado que había tenido fiebre. Entonces, ahí tuvo mucha suerte Daniel en ese centro de salud porque tenían la próxima parte que estoy comentando. Es un
bueno, oxímetro que podía medir el nivel de oxígeno en su sangre. Y hay muchos sitios donde no tienen esas herramientas. Tal vez tienen la herramienta solamente de ver cuántas respiraciones está haciendo un niño cada minuto. Y eso le dice si ya es una neumonía que necesita esos antibióticos. Esto, como estaba respirando tanto y el oxímetro le ayudó a saber que la saturación de la sangre necesita mucho más oxígeno, tuvo tiempo Daniel con su madre ir a un hospital, porque ahí no tenían justamente oxígeno. Entonces, le derribaron ahí a tiempo de recibir justamente ese tratamiento de oxígeno urgente que te he comentado antes. Y estas historias, a ver, gracias a Dios, Daniel tuvo suerte, pero ahí te lo comento porque hay una cadena de tantas cosas que tienen que ir ocurriendo para que esa madre tenga esa formación, ¿no? Esas herramientas claves, que existan esos trabajadores comunitarios, que vayan a esas zonas muy remotas y especialmente en tiempos de conflicto, ¿no? Yo fui cuando todavía no había conflicto en Tigray. Ahora llegar a ciertas zonas es muy, muy difícil y también se corta el internet, se cortan las señales de teléfono. Entonces, hay tantas cosas y no solamente eso, cuando nacen los niños, ¿no? La vacuna de PCV, todas las otras vacunas que le pueden proteger a Daniel, asegurarse, porque hay muchos niños, ¿no? El año pasado se estimó desde la OMS y UNICEF que había más o menos 25 millones de niños que no habían recibido la primera vacuna de measles, que esto siempre me cuesta de vez en cuando el inglés. Bueno, sí, sarampión, perdón, que se va midiendo un poco ahí donde no reciben ninguna vacuna, ¿no? Esa primera vacuna es un poco como lo miden y son comunidades que si no llegan esas primeras vacunas no están llegando muchos otros servicios también, ¿no? Como la educación, otros servicios sanitarios, etc. Entonces, tenemos mucha suerte, ¿no? Porque ahora hablo de aquí, lo fácil que es, aunque nos quejamos mucho, 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 y lo entiendo porque es verdad que hay situaciones ahora mismo que están siendo muy difíciles en España, pero podemos ir a un centro de salud, pedir una cita, ¿no? Y si es algo urgente, podemos ir al hospital y tenemos muchos. Tal vez tenemos que esperar mucho más tiempo, pero tenemos mucha suerte porque esos 5 kilómetros o ese miedo que tiene esa madre porque no entiende lo que está ocurriendo, porque no lee, no tiene otros recursos, ¿no? ¿Sabes? Es ahí donde se puede entender un poco más por qué ahí y no aquí, ¿no? A ver si te he respondido. He respondido perfectamente. Tú fíjate, en el mundo, en las sociedades en las que vivimos con tanto desarrollo, con tanta riqueza, con tantos recursos, con tanto conocimiento, cuánto hablamos de la suerte, ¿verdad? Mm. Sí, asusta. Una última pregunta. Vuelvo un poco al principio. ¿Por qué España en este segundo foro? Que el primero también fue en España. Sí, el primero fue en Barcelona, en la Cosmo Caixa, y ahora en la Caixa Forum, es donde se está organizando. Y a ver, en estos Madrid. temas, sí, en Madrid, que siempre doy por hecho que todos sabemos dónde está la Caixa Forum y es verdad que hay muchos diferentes caixas y espacios en Madrid. Y a ver, yo creo que clave es los aliados. A ver, el aliado ahora mismo clave que pone la casa es la Caixa, la Fundación La Caixa, ¿no? Y también se va a hacer en conjunto con la Fundación Bill y Melinda Gates. Y son fundaciones, al fin y al cabo, que tienen esta lucha, ¿no? Esta lucha contra esta mortalidad infantil, para prevenir esta neumonía infantil en su ADN, ¿no? Y es lo que hacen, es lo que vienen haciendo mucho tiempo y es un lugar donde pueden juntar sus voces, obviamente orgánicamente siendo en España y luego ya habiéndolo hecho ya en Barcelona se entiende más. Y yo creo que también España tiene un rol clave
para jugar, es decir, que tiene un sistema sanitario muy fuerte, muy potente, donde se tienen muchas lecciones aprendidas que se pueden ir mostrando al resto del mundo, y se ha hecho, se hace con la cooperación internacional que a tanto apuesta España. Y justamente estamos viendo en estos momentos que se está intentando aprobar una nueva ley de cooperación internacional, ¿no? De solidaridad. Y una cosa que también me parece muy bonita de España, que siempre me ha parecido interesante al volver a trabajar aquí, es que la cooperación internacional se llama cooperación, ¿no? Es ayuda al desarrollo. Cooperación, ¿qué significa? Cooperar con otros países. No es darles ayuda, no es cooperar con ellos, es una alianza. International Development es como se dice en inglés, y eso es el desarrollo, ¿no? Que tiene una diferente connotación, donde no se da tan por hecho en la propia palabra esa relación con los otros países. Y se ve mucho en España y en esa manera de cooperar, ¿no? Las alianzas que tiene, los planes de trabajo con otros países. Yo creo que eso es muy bonito y se debiera mostrar, ¿no? Que es un espacio donde España puede mostrar eso, puede mostrar lo que ha hecho contra la neumonía infantil, y a la vez es un espacio donde, a ver, podemos juntar otra vez esos aliados claves que estuvieron en el primer foro de neumonía también, y trabajar en conjunto en una manera técnica. Es verdad que al fin y al cabo, idealmente esto se hace muchas veces en países donde están sufriendo, ¿no? Esas, a ver, por decirlo, la neumonía infantil, en esos 700.000 muertos de cada año que comenté antes, de niños y niñas que no llegan a su 5º aniversario, la mayor parte pasa en 6 países, uno de ellos siendo Etiopía, ¿no? Entonces, sí, se podría también hacer ahí, pero también al fin y al cabo es juntar esas voces en un espacio aquí donde se pueden juntar los países y tener una relación más técnica, lecciones aprendidas entre ellos. También al final se dice mucho, ¿no? Que cuando sales de tu contexto y puedes venir a otro sitio donde tienes un espacio, no con más calma, porque no creo que va a haber calma en el foro, va a estar a tope, vamos a hacer muchas cosas, especialmente con vuestra ayuda, pero llegar a un nivel de profundidad y intentar ver cómo trabajar con esos países, porque son justamente esos países que están luchando también. No podemos olvidarnos de los ministerios de salud de cada uno de esos países y todo lo que están haciendo, todas las luchas que están intentando conseguir, o planes o más fondos, etc., para tener esas vacunas, para tener esos antibióticos, para llegar a zonas que son muy poco accesibles, y también mostrar lo que hacen ahí, ¿no? Menciono otra vez Etiopía porque a mí me encanta el modelo que tienen ahí de salud comunitaria, ¿no? Y lo menciono también porque, aunque se va a hacer en España, también creo que se puede aprender mucho de otros países, como Etiopía. Yo, una de las cosas que vi durante la pandemia, que creo que vimos todos, el seguimiento que se daban a los casos de COVID-19, ¿no? Cuando volvían a casa, las llamadas, etcétera. No tenemos todavía, se tenía en el pasado, creo, más que nada en España, por lo que he leído, por lo que he hablado con diferentes expertos, pero ese seguimiento de salud comunitaria para ver cómo estaban las personas, con quién habían estado, las pautas, dar información, se hizo bien, pero no se hizo a ese nivel tan, como he mencionado antes, con CELALEM, ¿no? Y yo creo que es algo que está intentando reforzar España, y también lo comento porque está genial este foro aquí en España, pero que también nos acordemos de cuando vengan y invitamos a todos estos otros países, aprendamos de ellos también. Y yo creo que también, justamente vuelvo al tema de cooperación, España es uno de esos países que lo está dispuesto a hacer, siempre lo hace, porque justamente su trabajo es en una cooperación internacional, no de imponer ni apostar por sus propias ideas, pero cooperar, mostrar, aprender juntos. Y por eso creo que se va a hacer aquí. Muy bien. Oye, Rebeca, pues, bueno, muchísimas gracias por, ya que lo has dicho, dejarnos cooperar a vuestro lado, ¿no? Eso es fantástico. Y
Y muchísimas gracias por tu vocación. Gracias por la tuya, José, gusto, que por eso da estamos gusto. también cooperando juntos. Da gusto. Pues nada, pues un placer, Rebeca. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir. Gracias a ti.